Leía la historia de un hombre que se llama Noble Dawes. Estuvo felizmente casado por más de 60 años. Sirvió en la Armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su foto fue parte de la portada de una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, la revista Life. Como jugador de fútbol americano durante la universidad, obtuvo un récord de 17 intercepciones de pases, que para aquellos que conocen un poco el deporte sabrán que es un dato bastante importante. Pero además, ganó 2 campeonatos de la NFL jugando con Filadelfia. Y su nombre está en la galería de famosos del fútbol en Texas. Pero en 1991, mientras hablaba con una persona, reveló que tenía 50 años, ya era un hombre de 71 para entonces, cargando con un fracaso. En 1941, cuando apenas tenía alrededor de 21 años, mientras jugaba para su equipo de la universidad, un error suyo provocó de que no pudieran luchar por el campeonato nacional universitario de fútbol americano. Y ustedes dirán, y por eso pasó 50 años lamentándose. Y bueno, simplemente él no logró capturar una pelota que le lanzaron, se le deslizó entre las manos y el equipo más adelante termina perdiendo. Él dice que eso le destruyó su corazón. Dice que sintió que desilusionó a sus compañeros, a sus familiares, a su ciudad, a su universidad. Y a pesar de que tuvo muchos éxitos, como recién les compartía, un matrimonio de más de 60 años. Digo, ¿qué me importa si se me cayó una pelota? Tengo un matrimonio como currículum y que se sostuvo por mucho tiempo. Además, como deportista, está bien, cometiste un error en la universidad, pero ganaste 2 campeonatos de la NFL, que en su deporte es lo máximo a lo que pudiera aspirar. Pero por alguna razón, ese desliz de la universidad todavía lo cargaba. Mientras leí la historia de él, pensé en la cantidad de veces que nosotros hemos también convivido con algún nivel de culpa por fracasos del pasado. Y puede que a lo mejor no es un asunto tan trivial como en este caso, a lo mejor son cosas mucho más serias, pero que de todas maneras nos hacen sentir en muchos sentidos culpable, justamente por la decisión que tomamos, por el error que cometimos. Y eso me lleva a pensar de que algunos asumen identidad a partir de sus fracasos. Algunos se consideran fracasados puesto que les fue mal en algún área en particular. Y sí, es probable que usted ha fracasado en algún área, pero eso no lo convierte a usted en un fracaso. Porque aún en nuestros fracasos, Dios nos llama y Dios tiene planes con nosotros, ¿sí o no? El tema, sin embargo, es que es una realidad en la iglesia en términos generales. Su servidor también en mucho tiempo vivió con ciertos niveles de culpa por decisiones, por prácticas pecaminosas, por asuntos que tal vez nunca debía haber hecho y lo terminé haciendo. Y cuando uno comienza una relación con el Señor, por alguna razón, a veces nos cuesta soltar aquello que el Señor ya perdonó y que todavía en nuestro corazón lo seguimos cargando por alguna razón. Y se los ilustro de esta manera. Bueno, al menos unas 2 o 3 veces en el mes, yo reviso en una aplicación donde manejo las cuentas del presupuesto familiar y la aplicación me permite poder ver de manera específica dónde estamos gastando como familia. Como por supuesto muchos de los gastos que se hacen ahora es por transferencia, la aplicación me permite, por ejemplo, ver si he gastado y cuánto he gastado en servicios básicos, cuánto gasté en salud, cuánto gasté en entretenimiento y así sucesivamente me da los distintos rubros. Y por supuesto eso me sirve para manejar el cálculo, mantener un orden y ustedes sabrán, es saludable cada cierto tiempo uno tener muy claro en qué está gastando y cuánto está gastando. Entonces pensé, ¿qué sucedería, hipotéticamente hablando,
si tuviéramos una aplicación que nos ayudaría para más o menos conocer el costo de la práctica de nuestros pecados? Piensen por un momento. Si ustedes tuvieran una aplicación, por supuesto es hipotético el asunto, en la que ustedes pudieran entrar y ver cuánto es el costo de mi pecado, cuánto es el costo si me levanto con desánimo, cuánto es el costo si me levanto con mal genio, cuánto es el costo de la envidia. ¿Será igual el costo de la envidia al del adulterio? ¿La fornicación tendrá el mismo costo que el celo? Y comienzo a pensar también, ¿un enojo contra mis padres cuesta lo mismo que una mentira? ¿Un aborto tendrá el mismo costo que tener ojos lujuriosos? Llegar tarde a un compromiso y mentir diciendo de que es por el tráfico es igual de costoso que, por ejemplo, la fornicación. Entonces, si yo tuviera una aplicación, me encantaría saber cuál es el costo. Y claro, uno en la teoría, uno sabe que todos los pecados están en el mismo nivel, ¿sí o no? Digo, el Señor nos muestra en las Escrituras que en la misma lista donde está el asesino, también está la persona que habla mal de otro. Dice, estos no heredarán el reino de los cielos. Están en la misma lista. Pero por alguna razón, a nosotros nos cuesta más soltarnos de algunas prácticas que de otras. Cuando digo soltarnos es dejar de culparnos por aquellas cosas que el Señor ya nos perdonó, pero que nosotros todavía seguimos cargando. Y entonces se me ocurre una pregunta. ¿Cómo sabemos que no estamos amontonando más deudas de la que podemos pagar? Me refiero en términos espirituales. ¿Cómo yo me doy cuenta si ya he gastado la gracia y el perdón divino? Porque no sé si les ha pasado a ustedes que en algún momento, luego de caer una y otra vez en el mismo error, en el mismo problema, en el mismo hábito pecaminoso, al inicio uno va donde el Señor y le dice, Señor, perdóname, te ruego que me limpies de mis pecados, que hagas de mí una persona nueva, limpia mis pensamientos y toda la oración que probablemente ustedes han hecho también en algún momento. Pero después de un tiempo de repetir el patrón, llega un punto en algunos que pueden llegar a decir, no tiene caso seguir jugando esto, porque estoy abusando de la misericordia del Señor, porque probablemente el Señor ya no va a tener paciencia conmigo. Y creo que hay 4 tipos de personas a las que más les cuesta entender la gracia del Señor. 4 tipos de personas. Número 1, a aquellos que están cansados. ¿Cansados de qué? Cansados de fracasar en el mismo error, en la misma práctica pecaminosa. A ellos les cuesta entender la misericordia de Dios, porque sienten que ya agotaron la paciencia divina. Número 2, están los insatisfechos. Estos son aquellos que tienen lo que otros anhelan, pero aún así se sienten incompletos. Los insatisfechos no tienen deudas. Los insatisfechos no están enfermos. Parece que tienen la vida resuelta, pero sin embargo se sienten incompletos. Algo les hace falta. Es la gente que parece que tiene la vida hecha, pero en el corazón todavía no están completos, porque sienten que hay algo que no han resuelto con Dios. Número 3, los avergonzados. Este es un grupo muy particular. No es lo mismo mantener una vida de pecado en el secreto que mantener una vida de pecado que es descubierta. Las dos cosas son igual de malas, por supuesto. Pero enfrentar la vergüenza de haber sido descubierto por un pecado hace que muchas personas, en lugar de buscar a Dios, terminen distanciándose porque no se quieren ver más expuestas a la opinión de la gente. Se dieron cuenta que yo miraba pornografía. Se dieron cuenta de que yo tenía otra mujer, otra relación. Se dieron cuenta de que yo robé o estafé en la empresa. Por alguna razón a uno no le gusta, por supuesto, la vergüenza. Es evidente, uno no quiere ser expuesto, no quiere que la gente hable mal de uno. Y a este grupo de personas también les cuesta poder entender la gracia del Señor.
porque sienten de que Dios se comporta de pronto como lo hace la gente. La gente acusa, la gente habla. La gente a partir de ahí construye chismes, especula y dice, ahora entiendo por qué hacía esto, por qué hacía aquello. Comienzan a armar las piezas de la vida conforme a su propia especulación, por supuesto. Y de alguna manera sienten que Dios quizás va a ser así y que lo primero que va a hacer es castigarnos. Y número 4, el cuarto grupo, los desvergonzados. Los desvergonzados son aquellos que no muestran aparentemente una vergüenza por cometer acciones inmorales, porque quizás ellos no la ven como tales. Sin embargo, aún ellos que supuestamente no se sienten mal por hacer algunas cosas, en realidad, como decía nuestro estimado pastor David Spencer, nadie puede vivir mal y sentirse bien al mismo tiempo, al menos no todo el tiempo. Uno se puede engañar, entre comillas, durante un tiempo. Pero llega un punto donde el continuar viviendo en un estado en particular te va a hacer sentir mal en el corazón. Y a esta gente le cuesta también recibir y entender la gracia del Señor. Son aquellos que te dicen, a gente como a mí el Señor no perdona. Es que yo lo hice intencionalmente, a sabiendas de lo que estaba haciendo. A gente como yo no. Tal vez aquellos pues porque no era gran cosa lo que hacían, pero lo que yo hice, lo mío sí era muy, muy difícil. ¿Qué sucede cuando sentimos que hemos fallado tanto a Dios? ¿Qué ha sentido usted? Le voy a decir lo que a veces he sentido yo. Ganas de esconderse. De ahí que uno se da cuenta de las personas que no quieren seguir viniendo a la iglesia luego de haber cometido una práctica pecaminosa y que tal vez otros se enteraron. De ahí que hay personas que deciden tomar distancia y si acaso vienen a la iglesia, deciden simplemente ser asistentes sin tener un mayor nivel de involucramiento porque sienten que no son tan dignos de acercarse un poquito más, de estar un poquito más cerca del Señor. Entonces prefieren estar ahí a la distancia. No están lejos, tan lejos, pero tampoco están dispuestos a ir más cerca. No podemos decir de ellos que son unos grandes perdidos y pecadores empedernidos, pero tampoco están decididos a estar un poquito más cerca, más íntimos con el Señor. Porque sienten que la vergüenza les carcome, que la culpa los inunda y que no son dignos de acercarse, estar cerca del Señor. Y al igual que Adán y que Eva, deciden esconderse. Y la gente se esconde de muchas maneras. Se esconde a través del trabajo. Se esconde no yendo a la iglesia. Se esconde en una vida sin control. Se esconde dándole rienda suelta a todos sus deseos. Noten lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Cuando uno está inundado del pecado, es justamente lo que sucede. Perdemos el rumbo como ovejas y cada uno toma su propio camino. Y en otros casos están la gente que se esconden en la religiosidad, que se esconden en ciertas prácticas religiosas. Noten con esta pregunta, a lo mejor nos va a servir para hacer una reflexión. Pregúntense esto: ¿sospechas en tu mente de que si sirves más, si te congregas más, si ofrendas más, si ayunas más, Dios te amará más? Pregunta: ¿has sentido a veces que si vienes más seguido a la iglesia, que si dieras más dinero, que si te involucras en el servicio un poquito más, que si ayunas más, sentís que Dios te va a amar más? Porque algunos, a veces de una forma equivocada, pensamos que haciendo más, el Señor nos va a amar más. Y qué bueno si hago mucho por el Señor. No lo malinterprete. Es bueno hacer mucho por el Señor, ¿sí o no? Es bueno servir más al Señor si uno puede, ¿sí o no? Es bueno, por supuesto, ser más generoso. Es bueno, por supuesto, congregarse más de lo posible.
Es bueno, por supuesto, tener prácticas espirituales, disciplinas espirituales como el ayuno. Claro está. El tema es la motivación que hay detrás de eso. ¿Será porque siento que así me va a amar más Dios? ¿Me va a amar más Dios porque haga esas cosas? ¿Qué puedo hacer para que Dios me ame más? Es una pregunta importante que me tengo que realizar. ¿Qué debo hacer para que Dios me ame más? ¿Saben cuál es la respuesta? No hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. El pasaje, uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él me ama y ya lo demostró al dar a su Hijo. No hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. No significa que yo no pueda hacer más cosas por Él. Significa que no las voy a hacer para que Él me ame más, porque Él ya demostró que me ama mucho, que me ama con todo lo que es. Y es importante tener paz en esta área. No significa, por lo tanto, que voy a hacer lo que yo quiera porque de todas maneras Dios ya me ama. No es lo mismo, en absoluto. Significa que tengo que descansar en que Dios me ama tal y como soy y no por cómo debería de ser, pero me ama tanto que su amor me transforma, que su amor me cambia, que su amor me motiva a dar más para Él, que su amor me impulsa a entregarme más a Él. Entonces todo lo que yo hago es una respuesta al amor que Él ya me ha entregado a mí. Es una respuesta. Por lo tanto, la gente que vive con culpa es una persona que tristemente no ha entendido que no hay nada que pueda hacer para que Dios le ame más que aceptar ese amor, más que decir, Señor, gracias por tu amor, porque un corazón contrito y humillado el Señor jamás va a despreciar. Amén. Hay una frase que me gustó mucho y se las comparto. Si el diablo no puede lograr que peques, él va a intentar llenarte de culpa. Si el diablo no puede lograr que peques, él va a intentar llenarte de culpa. Es esa vocecita, idea que a veces uno tiene cuando está orando con mucha culpa, diciéndole al Señor, Señor, me siento hipócrita viniendo a ti una vez más a pedirte perdón por este pecado, por este error. Y de pronto uno siente en el corazón o siente en la mente esa idea que se cruza. Otra vez pidiéndole perdón a Dios. Ya, deja de jugar con esto. Ya, no sigas. No es que practica un poquito, para vos esto es casi como una disciplina deportiva. Una y otra vez en el mismo juego. Porque el diablo, una vez más, está en el negocio de querernos hacer sentir culpable. Sentir de que jamás vamos a poder decir, Señor, quiero ser santo como tú eres santo. He entendido algo, la santidad no es un lugar al que se llega, es un camino por el que se transita con la ayuda del Espíritu Santo. Porque no somos perfectos, pero somos perfeccionados a través de la intervención del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y en la medida en la que yo entiendo esto, entiendo que hay una obra que el Señor ha comenzado en mí, una obra que no está completada. No soy el Alberto completo todavía, no estoy en aquel punto que tal vez debería de estar, pero tampoco estoy de donde Dios me tomó. Estoy en un proceso donde estoy transitando una vereda en camino al propósito que Dios estableció para mi vida. Y usted también, mi estimado, tiene que entender que la obra que el Señor comenzó en usted, como dijo Pablo a la carta de los Filipenses, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, no tiene que permitir que la culpa de aquello que Dios ya le ha perdonado le detenga de poder disfrutar la libertad que Cristo ya ganó por usted en la cruz del Calvario. Amén. Si hemos desilusionado a Dios, es muy probable que así es realmente. Lo hemos desilusionado. Pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. Porque una vez más,
cada vez que nos presentamos con el corazón genuino, Él siempre está dispuesto a prestarnos una segunda oportunidad. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En esa clase de amor no hay temor, refiriéndose al amor de Dios. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, y escuchen esto, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si tengo miedo de que Dios me castigue por algunos asuntos que ya le pedí perdón, pero que todavía convivo con la culpa, es porque todavía no he comprendido de qué se trata el amor del Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Por lo tanto, mi vida no está definida por lo que yo siento, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Mi vida espiritual no está definida por cuánto yo me acuso, sino por cuánta gracia el Señor ha derramado sobre su vida. Si usted le entregó en su momento su vida al Señor, no puede seguir cargando con aquellas cosas que el Señor le ha quitado de su corazón. Si no has aceptado el amor de Dios, estás condenado al temor. El temor de que Dios está en cualquier momento presto a castigarte, a hacerte mal. La gente convive con la idea de un Dios al estilo de los griegos. ¿Han visto a los dioses de la mitología griega? Esos que siempre están prestos para castigarte cada vez que cometes un error. Están allá en su trono. Si se enteran de que Alberto cometió un error, desde acá le pueden lanzar un rayo. ¡Puf! Y de pronto hemos trasladado esa idea de los dioses griegos a nuestro Señor, deseando en cualquier momento castigarte por errores que hemos cometido. Cuando Dios dice que es grande en misericordia y lento para la ira, paciente, nuevas son sus misericordias. Estaba leyendo la historia de un muchacho, con esto voy cerrando. Booker Washington es su nombre. Era un joven esclavo que todas las mañanas se despertaba al canto de un gallo. Y todos los esclavos de aquel patrón sabían que cuando el gallo cantaba era el anuncio de que comenzaba un nuevo día de trabajo en la plantación de algodón que le correspondía. El canto del gallo llegó a simbolizar la vida bajo la dictadura, largos días de trabajo. Este muchacho, Washington, todos los días, en las primeras horas de la mañana, escuchaba al gallo cantar. Y él sabía, junto con sus otros compañeros esclavos, de que el gallo indicaba que era hora de comenzar la faena. El gallo le recordaba, ese canto del gallo le recordaba que era un esclavo. Pero un día llega Abraham Lincoln a la presidencia de Estados Unidos y Abraham Lincoln proclama la emancipación, decretó por lo tanto la libertad de los esclavos. A la mañana siguiente, Booker Washington ya no es un esclavo, pero el gallo vuelve a cantar. El gallo no tenía culpa. Él no sabe de que hay una nueva ley. El gallo canta y él se levanta, por supuesto. Y cuando se fija por la ventana de su habitación, se da cuenta que el gallo canta porque la mamá anda detrás del gallo, la mamá de él anda detrás del gallo. Se sale del cuarto y le grita a su mamá y le dice: ¡Hey! ¿Por qué estás detrás del gallo, mamá? Este gallo me recuerda o me va a recordar todos los días que soy esclavo. Hoy mismo nos los vamos a comer.
El pobre gallo tuvo que sufrir las consecuencias. Porque entendieron algo. No podían vivir recordando aquello que ya no eran. Fueron esclavos y hoy son libres. Su primer acto de liberación fue silenciar el recordatorio de la esclavitud. Hay algunos de nosotros que aquí a lo mejor necesitamos matar a algún gallo. El gallo que suena a culpa por decisiones que se tomaron en el pasado y que luego vinieron a Cristo, porque me refiero justamente a las personas que ya están en Cristo. Pero el gallo sigue sonando y les recuerda la vida de esclavitud cuando hoy son libres. Algunos conviven todavía con eso. Pregunta, ¿cuál es ese gallo que tendríamos que matar? Tendría que ponerle título al mensaje, sería ese: maten al gallo. Porque suena muy fuerte todos los días. Suena cada vez que venimos a la iglesia. ¿No les ha pasado que a veces uno no puede ni levantar las manos porque la culpa te carcome? Porque no logras soportar ni superar lo que hiciste antes. Hay gente que no puede ni cantar en el momento. Le cuesta. Sienten un nudo en la garganta, que el pecho le oprime. Quisieran ser parte de un ambiente bonito de adoración, pero hay algo que les dice: no sos digno, no sos digna. Les pregunto, la primera vez que fuimos al Señor a pedirles perdón por nuestros pecados, en ese momento sí éramos dignos. Tampoco éramos dignos. ¿Por qué creemos que hoy somos menos dignos que aquella primera vez? Siempre somos indignos de estar en la presencia del Señor, pero es por gracia que tenemos acceso, no es por méritos. Yo no tengo el privilegio de orar con Él porque me lo merezca, sino porque a pesar de lo que soy, Él decide tener una relación conmigo. Y ustedes lo han escuchado un sinnúmero de veces. Él no llama a las personas que están totalmente preparadas. Él llama a aquellos para prepararlos para su obra. En medio de lo fraccionado que estamos, hay un pastor al que eventualmente escucho predicar, y en una iglesia pequeña en España, él tiene un púlpito tal vez de este tamaño, pero acá en esta parte tiene un montón de pedacitos de piedras, pedacitos, varias, cientos, forman una figura. Pero cuando ustedes se acercan y miran cada pedacito, en sí mismo el pedacito es feo, está quebrado, es una roca chiquita y fea. Y entonces una vez él dice de que alguien le preguntó que por qué tenía eso tan bonito ahí, porque a lo lejos se mira bonito, como una obra de arte. Entonces él le dice: tendrías que acercarte y ver cada piedra y darte cuenta que son pedazos quebrados. Esto representa lo que es esta iglesia, decía él. Un montón de gente quebrada, rota, o con fracasos en la vida. Aquí hay divorciados. Aquí hay personas que tuvieron una vida de inmoralidad impresionante. Aquí hay drogadictos.
exconvictos. Aquí hay personas que cometieron aborto. Aquí hay personas que vinieron con una relación destruida con sus hijos. Inmorales, mentirosos, estafadores. Aquí uno por uno, cada una de estas piedrecitas, pero juntas en las manos del Señor sirven para la obra. La iglesia es una obra de arte en las manos del Señor, no porque seamos especiales cada uno, sino a pesar de lo quebrado que estemos, el Señor te usa. Él no te va a usar porque no te equivocaste. Te va a usar porque el día que te equivocaste, fuiste otra vez a Él a decirle: Señor, perdóname. Y Él va a decir: en este vaso yo me puedo glorificar. Porque la gente va a decir: ¿cómo es posible que Dios lo usó a él o a ella? Si yo la conocí y yo lo conocí quién era y cómo era. Yo miré los errores, los hoyos en los que se metió. Y la gente va a decir: solo Dios lo pudo haber hecho. Y qué bonito será que la vida de cada uno de los que están en este auditorio pueda ser explicada de esa forma. Solo Dios lo pudo haber hecho. Por lo tanto, no viva ya con la culpa. Viva con la libertad que le da lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes. Por favor, cierre sus ojos por unos segundos.